FACO 2022. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la ponencia del doctor Felipe Torres para el tema del máster en facodinamia 1 y 2. Como saben, el doctor Felipe Torres es especialista en cirugía de catarata, córnea y refractiva, director médico de la clínica oftalmológica especializada en Visual Center, médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, profesor de pre y posgrado de la Cátedra de Oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos y miembro de la Academia Americana de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Peruana de Glaucoma, de la Sociedad Americana de Cirugía Refractiva y Catarata. Así que, doctor, el micro es todo suyo para poder empezar con la ponencia que todos esperamos tanto. Gracias, muy amable. Compartamos la pantalla, creo, ¿no? A ver. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto de participar en este curso, un magnífico curso. He estado asistiendo a las charlas que ustedes han estado promocionando y me parecen geniales. He aprendido un montón. Más bien yo esta charla un poco, quedó un poco modesta porque es un tema bastante denso, bastante complicado porque hablamos del tema físico y este es el entendimiento de lo que pasa realmente cuando uno hace una cirugía de facomulsificación. Como previo, les tengo que decir que gracias a la gestión del doctor Dino Nateri, dentro de poco vamos a tener el simulador ICIS que en la Sociedad Peruana de Oftalmología, que va a ser un baluarte realmente grande para la oftalmología peruana tener este simulador y poder acceder a esto, ¿no? Y este curso de facodinamia va a poder ser realmente refrendado con los conocimientos que uno puede adquirir estando en la práctica de la simulación, ¿no? Entonces, gracias a la gestión del doctor Nategui como presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, se ha conseguido que la sociedad pueda adquirir este simulador y que de pronto estará a servicio de todos los oftalmólogos y los residentes de oftalmología. Pero bueno, cuando hablamos de facodinamia, a todos viene el nombre de Seibel, que fue el primero que comenzó o trabajó mucho sobre los lineamientos físicos de lo que regían esta técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, a ver, no sé por qué no pasa. Ahí está. El problema está, ¿para qué tenemos que tener tanto conocimiento de la dinámica de este aparato? La pregunta es, cuando nosotros tenemos un aparato frente a nosotros, que nos ayuda a hacer algo, sea láser, una lámpara de hendidura, sea cualquier aparato que tengamos, tenemos que conocer cómo funciona, desde cómo se enciende, cómo se apaga, qué funciones puede tener, cómo le vamos a sacar el mayor provecho. Y eso es un tema que está enraizado a cómo integramos la máquina dentro del cirujano. O sea, más si hablamos de cirugía, la máquina va a ser la proyección de nuestro cerebro, de lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que sentimos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, van a ustedes estar concentrados totalmente se puede, a ver, vamos a ver acá el volumen. Bueno, aquí tenemos la doctora que está haciendo el entrenamiento de facomulsificación. Y miren, está concentrada en los sonidos, tiene sus dos manos utilizándolas al momento, tiene sus dos pies, uno apoyado en el pedal del faco y otro apoyado en el microscopio, tiene sus oídos escuchando los sonidos que hace el aparato y pues obviamente el aparato está en función o va a responder a lo que motrizmente ustedes tienen durante la cirugía y obviamente el cerebro va a comandar estas órdenes para que se traduzca en una presión de un que les va a dar la forma, cómo se va en el momento de la cirugía, del cual prefieran. Doctor Felipe.
No hay sonido, doctor. No está al aire. Creo que tiene problema de conexión, ¿no? Sí, debe tener problemas de conexión. A ver, espera un minuto para conectarnos con el doctor Felipe. En unos segundos entra nuevamente, parece que pequeño problema de conexión. Ya está el doctor Felipe nuevamente. Su audio, doctor, está apagado, su audio. Ya. ¿Permites compartir la pantalla para poder compartir? No puedo compartir la pantalla. ¿Me ayudas? Ya está como co-host, doc. A ver. Voy a entonces a tratar de compartir, a ver. Ahora sí. Ya está. Entonces, ahora sí, chicos. A ver, acá estamos. ¿Me escuchan? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Ok, disculpen no sé qué pasó acá. Está medio inestable el internet. Estoy con mi router, inclusive. Bueno, como decíamos, ¿no? La máquina es la extensión del cirujano. O sea, tengo que tener conciencia de esta máquina, entenderla, escucharla, ¿no? Y así yo voy a estar seguro que va a tener mejor eficiencia en la técnica que voy a emplear. Entonces, como decíamos, fíjense, ¿eh? Los principios básicos de facodinamia involucran a la fluídica y a la energía ultrasónica. La fluídica, que tiene que ver con la irrigación, con el flujo de aspiración, con el vacío, y la energía ultrasónica, vamos a ver los tipos de ultrasonido, la potencia, la modulación. O sea, eso es lo que tenemos que acordarnos siempre, ¿no? Eso nos va a ayudar a entender todos los procesos que están consolidándose en nuestro cerebro, y que acordémonos que todas las funciones se van a poder registrar. O sea, se registran, yo puedo setear cuánto de irrigación quiero, cuánto de flujo quiero, y eso lo voy a poner en una pantalla, o sea, en la computadora. Voy a poder poner el ultrasonido que se va a poder registrar en mi pieza de mano, y todas esas funciones las voy a ejecutar a través del pedal. O sea, fíjense lo importante que se vuelve el pedal, y lo vamos a ver durante toda la charla, que todas estas funciones están en función de cómo pisamos el pedal. ¿Ok? No es broma decir que hay que saber pisar bien para poder hacer una buena cirugía de facomulsificación. Entonces, acordémonos, porque a veces nos olvidamos de esto, fíjense. El pedal tiene una posición de reposo, tiene una posición en la cual tenemos la posición 1, que es la irrigación, donde se abre una válvula para poder dejar salir el fluido que viene a través de una manguera que está en una botella elevada, o en un sistema que vamos a ver que va a hacer que el fluido salga un poco a presión, que es una irrigación un poco más activa que la pasiva. Y tenemos también en la posición 2, que es aspiración, y cuando estamos en posición 3 es el ultrasonido. Lo que no debemos olvidar, que estas posiciones no son independientes una de otra, sino que se van a dar en conjunción. O sea, si yo paso de la posición 1 a la posición 2, cuando estoy en la posición 2, estoy en el máximo de irrigación. Cuando estoy de la posición 2 a la posición 3, estoy en el máximo de flujo de aspiración. Y cuando estoy en la posición 3, ahí yo puedo estar
de acuerdo a cómo haya seteado, en una cantidad de ultrasonido que puede ir en forma lineal o en forma fija o de acuerdo a la luz del cirujano. Entonces, el pedal va a comandar todas estas tres funciones que nosotros tenemos que tener en mente para poder realizar la facomulsificación. Recuerden, este es el kit del faco. Acá ustedes notan que va a haber una manga de irrigación que va a estar fenestrada con dos agujeros hacia los costados, que va de una forma muy horizontal a la dirección del bisel. Van a tener la punta del faco, donde va a estar el ultrasonido, y el agujero que tiene la punta del faco es a través del cual el fluido va a tratar de salir, o sale, ¿ok? Entonces, eso es para los que todavía no tienen ningún acercamiento con la facomulsificación. Pero como hemos visto, ¿cuál es lo fundamental acá? Hay 4 componentes que nosotros hemos visto, ¿recuerdan? La fluídica y el ultrasonido. En la fluídica tenemos la irrigación, cuya función principal, si ustedes se dan cuenta, es mantener la cámara anterior formada. Y no solamente eso, sino que la irrigación va a servir para enfriar el pit del faco. O sea, si uno no tuviera la irrigación y quisiera hacer faco, ¿qué ha pasado? Muchas veces estamos operando y nos olvidamos de la botella, estamos estresados con el caso, nos olvidamos de que tiene que bajar la irrigación, se cierra la cantidad de irrigación que necesitamos y es allí donde pues, podemos ocasionar una quemadura porque no hay el refrigerante que es el líquido de irrigación. Después del flujo, a ver cómo se los explico para que se entienda mucho más fácil. Ustedes van a encontrar en todos los libros que el flujo es la fuerza de atracción de todos los fragmentos que están en la cámara anterior hacia la punta del faco. Pero esto se entiende muy fácilmente, fíjense. Imagínense que ustedes están en una habitación, todos estamos en una habitación cerrada que tiene una puerta de ingreso y una puerta de salida. ¿Ok? Imagínense también que esa habitación se llena de agua por la primera puerta, en forma hermética, estamos metidos en esa habitación y a alguien se le ocurre abrir la puerta, la puerta posterior, nosotros vamos a salir disparados por la puerta que se abrió, ¿cierto? Porque es lógico, pues la corriente de agua nos va a jalar. Eso es, o sea, la entrada y salida de líquidos, o sea, ese flujo que se mide en centímetros por minuto, eso es la fuerza de atracción, porque obviamente los pedazos que están en la cámara anterior van a tratar de salir por donde la naturaleza o, en este caso, el pit del faco, les muestra el camino de salida. O sea, todos los pedazos van a intentar irse con el flujo hacia la punta del faco. Pero una vez que estos pedazos llegan a la punta del faco y la obstruyen, de acuerdo al tipo de máquina que tengamos, vamos a tener que esta obstrucción va a generar pues una presión negativa tan fuerte que va a hacer que el pedazo se mantenga en la punta y eso se llama vacío, ¿cierto? Nosotros hacemos vacío cuando cogemos una cañita o un popote y aspiramos un líquido en un cubo que está en un vaso, una presión negativa, ¿no? Si, por ejemplo, por ahí era un jugo de papaya que no se licuó bien y cogimos un pedazo, esa cañita o popote se va a obstruir y vamos a sentir que tenemos que hacer mucha más fuerza para que de repente pase ese pedazo, ¿no? Y el poder ultrasónico lo que va a hacer es la fuerza de destrucción. Significa que va a destruir la catarata a través de un efecto mecánico. No es el resonido no es que va a ser con ondas de choque sonoras que va a destruir la catarata, sino es un esfuerzo mecánico que va a ser como un martillo neumático, va a generar que las lamelas de cristalino o el cristalino en sí se fragmente o se rompa y se pueda absorber a través de la punta del faco en pedazos mucho más pequeños. Entonces, si yo tengo que recopilar la irrigación, me va a mantener la cámara formada. El flujo me va a hacer que los pedazos que están en la cámara se vayan a la punta
el vacío me va a permitir sujetar esos pedazos en la punta para poder fraccionarlos o chopearlos, si quieren decir así, con el chopper. Y el ultrasonido, una vez que lo tengo pegado a la punta, la eficiencia del ultrasonido va a ser mayor porque obviamente va a actuar sobre el pedazo que nosotros estamos queriendo destruir. ¿Ok? Si ustedes recuerdan estos 4 componentes, tal cual como está en el gráfico, ustedes se van a dar cuenta que la charla se acaba acá. Ahora lo que vamos a hacer es describir cada uno de los pasos, pero en general el entendimiento de estos cuatro componentes, que son los componentes dinámicos, vamos a necesitar para entender la facodinámica, ¿cierto? Entonces, ya vimos que necesitamos la fluídica, donde está irrigación, el flujo, el vacío, y la energía ultrasónica, que tiene sus características como tipo, potencia y modulación, que lo vamos a ver en su momento. Como dijimos, ¿para qué es necesario la irrigación? Ya vimos, la irrigación nos va a servir para mantener una cámara anterior estable, ¿no? Porque es el fluido que entra a la cámara anterior y la mantiene estable, la mantiene una cámara pues bien formada, pero que esto también tenemos que ver que puede traernos ciertos problemas, como vamos a ver si es que no la tenemos en cuenta cuando estamos operando ciertos tipos de ojos que tienen una característica propia que puede hacer que la irrigación, por ejemplo, haga que la cámara se profundice tanto que sea más difícil realizar la facomulsificación. Y a la vez, cuando tenemos alguna complicación, si nosotros dejamos la irrigación en una posición que normalmente la usábamos, probablemente compliquemos más el caso, como por ejemplo sería una rotura de cápsula posterior. Y el enfriamiento del tip, que es muy importante, recuerden, es importante tener en cuenta este detalle, porque si no hay irrigación, lo más probable es que el tip se caliente tanto que puede generar quemaduras en la cara. También es importante recordar que la irrigación siempre tiene que estar de acuerdo al flujo que uno le coloca a la máquina, porque obviamente si ustedes comienzan a orientar el conocimiento, si entra líquido y sale el líquido con mayor fuerza de lo que entra, pues la cámara se va a colapsar. Entonces, si el flujo es muy grande con respecto a la irrigación que yo he puesto a la altura de la botella o a la presión intraocular que yo quiero generar, probablemente entonces hay un desbalance y genere que la cámara anterior no sea la más adecuada mientras que yo realizo las maniobras de la facomulsificación. Y eso es interesante de saber, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo que simplemente hago irrigación continua en el ojo, voy a tener, por ejemplo, sin mover nada, una presión de 30. Imaginemos eso, ¿no? A una altura de 45 centímetros de la botella. Pero si yo actúo o activo el rotor del faco y hago que comience a aparecer un intercambio de fluidos, esa presión rápidamente se va a ir a una presión inferior si es que yo no compenso con mi altura de botella y no estoy atento a esos detalles que me pueden traer un problema. Por eso, tenemos que recordar entonces que la presión de irrigación, cuando esta es una irrigación pasiva que depende de una altura de la botella, pues a más alta altura de la botella, mayor presión intraocular y por lo tanto una mejor estabilidad en la cámara anterior. Pero eso tiene sus límites también, ¿cierto? Uno puede llevar la botella de 90 a 120 centímetros de altura, y eso significa centímetros de agua, pero eso también tiene que ver con el tipo de ojos que estamos operando. Y esta fluídica, cuando nosotros actuamos ya con el flujo, va a hacer que la presión caiga y se recupere en una forma lenta, ¿no? Lenta, pero volvemos a tener una estabilidad de cámara que depende mucho de la altura de la botella. En cambio, algunos sistemas, como por ejemplo el Centurion, que es el faco que tiene Vanessa, y por ejemplo existe también el Stellaris, las dos máquinas tienen posibilidades de una a través de compresión de una bolsa y la otra a través de la inyección de aire en la botella, hacen que haya una fuerza positiva que empuja el líquido hacia la cámara anterior y pues les da una estabilidad mayor de la cámara anterior, cuya recuperación de la fluídica en la cámara anterior va a ser mucho más rápida y mucho más ágiles. Y la máquina a su vez tiene algunos sensores que
pueden compensar de alguna forma los cambios que hay en la presión intraocular, porque esa variable se vuelve la más importante en este tipo de máquinas. O sea, y esta presión de irrigación, cuando ustedes la seteen, va a empezar en 55 y permite que ustedes tengan más o menos un buen control de la cámara anterior, más que cuando ustedes usan la otra fluídica que es pasiva, ¿no? Como decía, ¿qué cambios tenemos que tener en la irrigación cuando tenemos que subir la botella, por ejemplo, o cuando tenemos que bajarla? Si yo quiero aumentar mi cámara anterior, ojo, hay formas de que uno dice, bueno, lo lógico es si tengo una cámara estrecha, voy a subirle la botella. Ojo, no es tan sencillo tampoco, ¿ok? Es cierto, o sea, tengo que mantener mejor mi fluídica en ese tipo de ojos, pero si yo quisiera aumentar mi cara anterior, lo primero que haría de repente es usar un diurético osmótico para que el líquido se deshidrate y tener más espacio y que me permita formar mejor la cámara. Voy a manejar mi altura de botella de acuerdo a eso. Pero si yo le noto demasiada altura a un ojo que no está preparado anatómicamente para esto y he hecho unas incisiones no muy adecuadas, probablemente se me prolapse el iris por allí y voy a tener mayor problema, ¿entiendes? Cuando tengo muchas fluctuaciones en la cámara anterior, estoy operando y veo que mi cámara se colapsa, donde no me he dado cuenta que el flujo es muy alto a lo que yo quisiera usar. Recuerden, el flujo significa mayor intercambio de fluidos, significa mayor turbulencia, significa mayor daño endotelial. Y cuando tengo, por ejemplo, una incisión mal hecha o que se me ha pasado la mano, o estoy usando un capuchón que no es el adecuado para la punta o para el cuchillete que he utilizado. Por ejemplo, tengo un cuchillete de 2.75 3.2 para un capuchón salmón en los equipos de Alcon, en el que vamos a darnos cuenta que ese capuchón es para 2.2 de incisión y tenemos una incisión de 2.75 y nos decimos, oye, pero ¿qué pasa si esto lo uso siempre y no nos damos cuenta que hay una discrepancia entre el tamaño del capuchón y el tamaño del líquido? Cuando bajamos la botella, obviamente si yo tengo una rotura capsular, no me va a interesar hidratar ese vitrio. O sea, si yo lo hidrato, el vitrio va a comenzar a salirse más por la herida, va a romperse más el pequeño agujero que ustedes pudieron haber hecho, y por eso no conviene tener una botella tan elevada, una presión intraocular tan alta, porque voy a hidratar ese vitrio y voy a complicar más mi cirugía. Por eso que tengo que bajar la botella e irme a un slow motion phaco si quiero seguir con la cirugía. Y si yo tengo una cámara muy profunda, por ejemplo, en ojos en los cuales existe esta opción, como son los altos miopes, como son los postvitrectomizados, o aquellas personas que tengan patología celular, tenemos que tener en cuenta estos ojos y tenemos que usar alturas que nos permitan tener una estabilidad para poder compensar esa gran profundidad de cámara anterior sin que esto denote un riesgo para el paciente, ¿ok? Pero son ejemplos en los cuales uno puede tener que tomar la decisión de cambiar ese parámetro. ¿Para qué es necesario el flujo? Si ustedes miran el dibujito, hay una personita ahí que está agarrando el pedazo y lo está llevando a la punta del faco. Es necesario para transformar un fragmento de tejido hacia la punta del faco. Es nuestra fuerza de arrastre y este flujo, de acuerdo a lo que nos interesa, puede ser alto o bajo, ¿cierto? Allí ven ustedes un gráfico en el cual la dinámica de los fluidos que salen a través de la manga de irrigación, a través de esas fenestraciones que tienen, va a llevar el fluido a una circulación hacia la punta y eso hace que lleve los pedazos que están en la cámara anterior hacia la punta del faco, ¿no? Entonces, sí influye el tamaño o el diámetro de la punta, porque obviamente a mayor diámetro, mayor cantidad de líquido que va a ir ahí, y obviamente cuando ustedes tengan mayor velocidad de la bomba, van a tener mayor flujo, ¿no? O sea, de acuerdo a la cantidad de flujo que ustedes han seteado, ¿ok? Entonces, en el flujo de aspiración, ¿no? La idea es que está en la cámara anterior con el faco y el rotor va a comenzar a funcionar, en el peristáltico estamos hablando, ¿no? La idea es que este flujo, este intercambio de fluidos sea
de una forma mucho más laminar que desordenada, porque eso sí traería consigo mayor daño de las estructuras circulares como el endotelio, ¿no? Si ustedes tienen este tipo de variables que no le toman en cuenta, probablemente ustedes tengan un tiempo de FACO muy cortito, pero con un edema corneal importante porque no se acordaron que el flujo también causa problemas a nivel endotelial. Entonces es importante tener en cuenta esta variable, ¿ok? El flujo siempre se va a medir en centímetros por minuto y ustedes lo van a encontrar como flujo de aspiración en todas las máquinas de FACO peristálticas, ¿ok? Peristálticas. Recuerden, estamos hablando de una máquina peristáltica, lo que no quiere decir que no tengamos que entender las máquinas que tienen un componente Venturi que va a hacer que esta bomba sea totalmente diferente. Recuerden, en este tipo de máquinas peristálticas, cuando el rotor está dando vuelta, ¿no? O sea, los engranajes están dando vuelta, se está generando una corriente de fluidos, pero no se está generando en teoría vacío, ¿cierto? Simplemente está haciendo que el fluido que entra por la punta del FACO salga pues hacia la bolsa, ¿no? ¿Ok? Cuando se genera el vacío, cuando se obstruye la punta, entonces el rotor va a seguir funcionando con más fuerza hasta lograr el vacío seteado que ustedes han programado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en la Venturi es diferente. En la Venturi ustedes van a tener la posibilidad solamente de tener vacío y no separan el flujo, porque el vacío con el flujo van a ir de la mano. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, acá el flujo va de 25 a 45 centímetros por minuto y generalmente es el 10%, si ustedes ven en las programaciones de la multiplicación con respecto al vacío, el flujo más o menos digo, ya ponme 20 y ponme 200 de vacío, o ponme 30 y 300 de vacío. Más o menos así, pero no necesariamente sigue esa secuencia, ¿ok? Si yo le meto mayor velocidad a la bomba, va a haber mayor flujo, y este flujo va a llegar a una velocidad mayor para poder alcanzar el vacío máximo que yo he seteado también. Entonces, ¿para qué voy a variar mi flujo? A ver, ¿cuándo subo mi flujo y cuándo lo bajo? Cuando quiero aumentar la velocidad de llegada de las partículas a la punta. ¿Cuándo es eso? Por ejemplo, si yo tengo ya roto el cristalino en cuadrantes, en partículas, y veo que estas partículas no llegan libremente, probablemente, pero con la seguridad que ya las he separado bien, pues mi flujo, si yo lo aumento, va a ser mucho más rápido, ¿no? Más rápido de que estas lleguen a la punta y más rápido que yo llegue a un vacío determinado. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, el vacío, para yo chopear, o sea, yo quiero coger el pedazo y chopearlo y mantenerlo en la punta, y quiero que eso sea rápido, pues obviamente aumento mi flujo para que esa velocidad, que yo llegue a tener un colapso de la punta, para que genere el vacío que he seteado, voy a hacerlo a través del flujo, porque eso es lo que va a permitir que llegue más rápido. ¿Cuándo lo bajo? ¿No? Cuando quiero disminuir, por ejemplo, la circulación del líquido en la cámara anterior. Entonces, si yo veo mucha fluctuación y mi cámara se está colapsando, tengo un efecto de surge, en el cual, por ejemplo, lo vamos a ver después, yo tengo una partícula de FACO que se ha pegado a la punta del cristalino, que se ha pegado a la punta del FACO, y esta partícula generó un gran vacío, y de repente yo le hago FACO multiplicación y está con un vacío muy elevado, que yo se tengo 400 de vacío, y este vacío se rompe, porque ya pasó, o ya la punta de FACO pudo hacer que pase este fragmento hacia las tuberías, el vacío en la cañería se va a mantener y eso genera que haya un colapso de la cámara anterior y eso se llama surge, ¿ok? Entonces eso puede provocar, obviamente si estoy en posición 3 todavía, ese colapso de la cámara anterior voy a causar que pueda romperse la cápsula posterior. Si ya he tenido una rotura capsular y no me interesa que haya un intercambio de fluidos en la cámara anterior, cada vez que se rompa la cápsula, yo tengo que bajar el flujo. Y lo bajo lo más que puedo, ¿ok? Para tener
un intercambio de fluidos mucho más lento, que no me haga tanta turbulencia y no haga que el vitro se hidrate con mayor frecuencia, ¿no? Si tengo, por ejemplo, los que hemos tenido alguna vez un iris flácido o un iris flotante, se van a dar cuenta que cuando el iris flotante, si usted le pone en flujo, el iris comienza a moverse de tal forma que se puede ir hasta la punta del faco y usted la puede atrapar y hacerle daño, ¿no? Los defectos celulares también obligan a esto, los problemas en el iris, etc. Una vez que ustedes chapan al iris, por ejemplo, durante una facomulsificación y están tratando de hacer la faco, ese iris que se va a ir a la punta del faco siempre, o sea, siempre va a estar molestándolo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta algunos reparos para poder ver cómo manejamos esas complicaciones. Y por último, llegamos al vacío, fíjense. Y el vacío, ¿para qué es importante el vacío? Entonces, yo necesito tener vacío para agarrar el pedazo de núcleo en la punta del faco y cortarlo, para que el ultrasonido tenga mayor eficiencia y lo pueda emulsificar. O sea, para eso necesito yo estar con vacío, ¿no? Para la fijación, para yo coger ese pedazo y poder hacerle todo lo que yo quiero. Y si no necesito vacío, pues no lo voy a usar. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero hacer un surco para hacer una técnica de stop and chop o de divide y conquista, en el cual voy a dividir el núcleo, yo no necesito agarrar al núcleo, sino necesito que el núcleo hacerle una brecha al núcleo para poder partirlo. Entonces mi vacío será pequeño. Pero si yo ya partí el núcleo y quiero agarrar el pedazo de cristalino para que con mi otra mano yo lo pueda cortar, necesito el vacío. Allí sí el vacío va a ser más alto y entonces cambiaré mis parámetros para que el vacío sea más alto y me permita hacer un partido del núcleo o un chopeado, que es lo que voy a lograr con este tipo de aislamiento, ¿no? El vacío. Entonces, cuando yo genero vacío, pues tengo que tener en cuenta que mis tuberías no pueden ser tan blanditas, porque si son blanditas se van a colapsar, ¿no? Y también vamos a tener que nuestro grado de oclusión, si yo ocluyo todo, es una cosa, si ocluyo parcialmente, el vacío no va a llegar a poder hacerse adecuadamente. Entonces, fíjense acá, volvemos a otro concepto. ¿Cómo yo puedo hacer que mi vacío se forme más rápidamente? ¿Cómo puedo hacer yo que mi punta se colapse más rápidamente? Tengo que hacer que el pedazo que estoy buscando trate de colocarse de una forma tal que permita que ocluya totalmente la punta. Pero una vez que lo tengo cerca, yo necesito tener un ultrasonido que me permita no botarlo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si el ultrasonido provoca lo que se llama chattering o repulsión, quien me va a traer o me va a compensar ese chattering es el vacío, ¿no? O sea, el vacío más el flujo son las dos cosas que van a compensar ese chattering y evitar que se vaya, ¿no? Recuerden, cuando tenemos un vacío generado en la máquina, no hay circulación de fluido, porque está tapada la punta, no va a circular fluido, la punta está ocluida. Entonces, cuando pasamos, por eso que existen muchos sensores en los equipos, cuando hacemos que el pedazo de núcleo atraviese el tip de faco, y eso a veces atora la punta, y para eso tenemos el IP en las máquinas de Alcom, donde existe una ráfaga de ultrasonido longitudinal que hace que esa punta de Kelman, por ejemplo, o que se ha obstruido, o la balance, pues pase rápidamente la oclusión y permita que de una forma muy suave esta oclusión se dé sin colapsar la cámara anterior o sin contener el efecto de surge. Entonces, para nosotros, tener en cuenta el vacío es poder de sujeción. Voy a fijar, voy a movilizar los pedazos y voy a multiplicar el núcleo con esta característica de nuestra facomulsificación, de nuestra facodinámica, perdón. Y acá entra el tema. O sea, recuerden que les dije, las bombas peristálticas son bombas de flujo, ¿no? Son basadas en el flujo y el vacío se genera solamente si hay oclusión. Pero la bomba Venturi es
trabajan con un vacío constante, o sea, ahí se olvidan del flujo. Si ustedes buscan en la pantalla de flujo, no lo van a encontrar, porque el flujo se va a dar, o sea, el intercambio de fluidos se va a dar o se va a formar por ese vacío constante que tiene la máquina. Este vacío muchas veces es por una compresora propia generada por la máquina o por un gas comprimido como el aire comprimido o el gas, el nitrógeno, que pasan a través de las tuberías y eso genera el vacío y eso jala todo el componente de la fluídica de esta máquina. Entonces acá hay un vacío sin oclusión, acá hay una sola variable y es más rápida la elevación que uno necesita para generar un vacío que ha seteado, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estas máquinas porque son más rápidas, pero ya no tienen lo que nos asustaba al principio. Estas máquinas ahora tienen muchas facilidades para poder, o muchos sensores que permiten un gran control de esa variabilidad que tenían las otras máquinas, y ahora es muy estable, es como manejar un BMW. Si ustedes han manejado un BMW que tiene tracción posterior, la velocidad que tiene es otra cosa. Ustedes prueban el Stellaris Elite y se van a dar cuenta que es una máquina, pero rapidísima, ¿no? O sea, pero con mucha seguridad, con mucha seguridad. Pero, por ejemplo, ustedes en esta máquina, si ustedes ya han partido los pedazos del cristalino y se ponen al medio, pues los pedazos solitos van a venir. No necesitan ir a buscarlos, a no ser que existan algunas, pues a veces los pedazos están atrapados unos con otros, de repente moviendo con la segunda mano y aplicando su manejo de la fluídica, van a poder lograr que los pedazos más rápidamente vayan hacia la punta, ¿no? También maneja entre 90 y 500 milímetros de mercurio de vacío. Entonces, el vacío, ¿cuándo tenemos que variarlo? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a subir el vacío? Si yo quiero, por ejemplo, estoy en Stop and Shop, voy a hacer el surco, tengo un vacío bajo, que es 80 de vacío, por ejemplo. Pero si estoy en sucesión, de repente le pongo 400 de vacío para hacer el chopeo o hacer cuadrantes. Si yo quiero mejorar el rendimiento de la emulsificación, ¿por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, en una catarata dura, donde hay mayor rechazo porque el tip del faco está vibrando más fuerte, yo necesito que esto esté muy cercano a la punta para poder emulsificarlo, entonces necesito subir mi vacío. Por eso que cuando estoy en cuadrantes o estoy en ese paso de la cirugía, voy a hacer que mi vacío sea mayor, de tal forma que los pedazos de cristalino se acerquen más a la punta y puedan ser emulsificados más rápidamente. ¿Ok? Y si yo subí el vacío, siempre tengo que acordarme de estar en mi zona de seguridad. No puedo irme a la periferia porque probablemente si tengo vacío rápido y tengo flujo rápido o flujo más alto, lo que voy a generar es que rápidamente pueda tener un atrapamiento de una zona lábil como la cápsula y pueda romperlo. ¿Ok? Cuando bajamos el vacío, pues si estoy haciendo esculpido, por ejemplo, para hacer un surco, y si estoy fuera de mi zona de seguridad, pues tengo que bajar mi vacío para evitar que yo pueda tener un compromiso, o cuando estoy en rotura capsular. O sea, si tengo una rotura capsular, no voy a ser tan tonto de tener un vacío alto porque voy a tratar, lo primerito que va a hacer el vídeo es buscar donde le dan ventajas para salir. Y si le pongo un poder negativo o una presión negativa, pues va a buscar la punta del faco y obviamente va a salir más rápido, ¿no? Por eso que tengo que yo bajar el vacío en este momento. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Tengo un vacío que se libera, el surge, donde yo tenía un colapso de la cámara anterior porque hubo un vacío que colapsó las tuberías mantuvieron la presión negativa, pasa el pedazo y se colapsa la cámara y uno rompe la cápsula posterior. O sea, es más o menos lo que quiere decir. Pero las máquinas ahora pues tienen sensores que tratan de evitar estos cambios tan bruscos que existen en la cámara anterior. Entonces, no se olviden, nosotros tenemos, ¿por qué se produce el ultrasonido? Recuerden, importante, en la pieza de mano tenemos cristales piezoeléctricos, unos cristales que van a oscilar
entre 27 y 54 kHz. Recuerden que, por ejemplo, el Stellaris tiene 28 kHz y el Centurión tiene 32 más o menos. Pero esta oscilación de estos cristales piezoeléctricos cuando pasa la electricidad es fija, no cambia. O sea, esa oscilación para todos los facos es fija. Cuando ustedes digan, ¿qué faco tienes? Tengo el Centurión. ¿Cuánto tienes? 32 de kHz de vibración, ¿no? Esa frecuencia de vibración. ¿Cuánto tienes el Stellaris? 28. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Cada uno maneja sus frecuencias, pero obviamente mientras menos frecuencia tengas, menos generación de calor, ¿no? La energía ultrasónica, entonces, lo que va a hacer es un efecto mecánico, va a romper o dosificar la catarata. Y recuerden que el poder ultrasónico está controlado por la electricidad. Y este poder, ustedes lo van a poder, cuando uno dice poder de faco, uno habla en porcentaje. ¿Porcentaje de qué? De la salida de la punta, ¿no? Este poder de faco puede ser en forma longitudinal si el desplazamiento de la punta es de adelante hacia atrás, o torsional si el desplazamiento de la punta es en un ángulo de 2 grados de un lado hacia otro, ¿no? Hay elípticos, como ustedes quieran. Pero lo que hace la potencia de faco, recuerden, es el desplazamiento de la punta, que es la que genera que ustedes tengan mayor o menor dispensación de energía y mayor o menor eficiencia también, ¿no? Recuérdense que es un martillo que está generando, un martillo neumático que está generando un efecto mecánico sobre el cristalino. Existen otros efectos como la cavitación, pero que ya se ha demostrado que no tiene mayor efecto sobre la destrucción del cristalino, pero sí puede tener en la formación de radicales libres que pueden generar daño endotelial. Por eso que es importante dirigir adecuadamente la punta hacia o lejos del endotelio para que no exista una alteración por este tipo de radicales libres. Recuerden que la punta de faco va a generar repulsión porque obviamente hace esto, ¿no? Golpea y empuja y eso genera pues esa vibración. En una herida va a generar temperatura, pero en la punta de faco se va a generar temperatura que puede quemar la herida, ¿no? ¿Ok? Pero las modulaciones de ultrasonido, ustedes van a decir, yo quiero un ultrasonido fijo, o sea, quiere decir, por ejemplo, yo quiero que cuando piso el pedal en posición 3, yo tenga 60% de ultrasonido. Ese es un ultrasonido fijo. Si yo digo lineal, voy a empezar de 0 hasta 60%, entonces será como el acelerador del carro, ¿no? Del auto, donde yo piso despacito y cuando esté al fondo de la posición 3, recién voy a llegar al 60%. El ultrasonido puede ser continuo, ¿cierto? O puede ser pulsado, o puede ser burst. El continuo es donde el ultrasonido se ejerce durante todo el tiempo. El pulsado va a haber zonas o momentos en los cuales el ultrasonido se va a formar, o se va a dar, por ejemplo, y momentos de pausa que va a hacer que uno tenga pulsos, que se llaman pulsos por segundo, ¿no? Entonces, si yo quiero usar un huevo pulsado, por ejemplo, ¿para qué lo voy a usar? Fíjense, voy a tener ultrasonido en pausas, ¿no? Tengo un ultrasonido acá, una pausa y otra vez ultrasonido. En las pausas, ¿para qué me permite tener pausas? En las pausas no voy a tener chattering. En las pausas no voy a tener calor. Por lo tanto, voy a tener menos dispensación de temperatura y menos repulsión. De tal forma que, ¿para qué tipo de momento de la cirugía lo usaré? Para el chop, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer chop, quiero cortar el cristalino, puedo usar pulsado, ¿cierto? Si yo quiero esculpir, tendré que hacer. Y no quiero gastar tanto ultrasonido, lo puedo hacer, pero puedo tener más cantidad de pulsos, ¿cierto? Los pulsos ahora, fíjense chicos, antes las máquinas antiguas, cuando uno hablaba de pulso, tenía solamente hasta 20 pulsos. Estamos hablando del Universal 2, ¿no? El Protein, el Loret también tenía solamente 20 pulsos, pero ya las máquinas nuevas, los pulsos, y cuando tenía 20 pulsos significaba, o 10 pulsos significaba que tenías 50% del ciclo de trabajo de ON y 50% del ciclo de trabajo de OFF. O sea,
Las pausas estaban al 50% y el ciclo de trabajo al 50%. Si yo decía un milisegundo, en un milisegundo había medio milisegundo de ultrasonido y medio milisegundo de pausa. Entonces, eso era más o menos lo que uno tenía que tener en cuenta antes. Ahora ustedes pueden decir, no, yo quiero que mi ciclo de trabajo sea del 30% y mi pausa del 70% de todo lo que yo estoy programando y quiero solamente unos 15 pulsos. Entonces, yo tendré esa facilidad, ¿cierto? Para poder modificar y lo haré de acuerdo a lo que yo necesito hacer. Si yo necesito, por ejemplo, tratar de esculpir más, pues los pulsos serán mayores. Y si quiero más bien que el material no se me vaya de la punta, los pulsos serán menores. ¿Ok? El burst es una ráfaga, es un poder de faco continuo, pero que se le ha creado zonas de pausas que van a ser cada vez más. Si ustedes ven la gráfica, la pausa se va a hacer más pequeñas hasta volverse continuo. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo los cuadrantes, ¿no? O cuando queremos empalar, por ejemplo. Si yo quiero empalar uso pulsado o burst, me va a permitir que la punta de faco, sea torsional o longitudinal, ingrese dentro del cristalino, lo fije con el vacío que estamos teniendo y permita hacer un shock adecuadamente, ¿no? Obviamente, si ustedes se dan cuenta, voy a usar en las primeras fases de mi posición 3 pausas para poder generar que no haya tanta repulsión, pero cuando estoy ya con el cristalino o con el pedazo o el fragmento en punta que le he choqueado y quiero que ese fragmento pase rápido, pues piso posición 3 final y voy a tener un faco continuo, lo cual lo hace mucho más eficiente, ¿no? Asimismo, el OSIP, por ejemplo, o el torsional, va a permitir que uno tenga un sonido tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? O sea, a diferencia del longitudinal que solamente tenemos en la ida. Igual el modo burst sirve para esto, para la remoción del epinúcleo, para poder tener remoción de cuadrantes, para esculpir, y las pausas que yo voy a tener, fíjense ahí las pausas como yo, de acuerdo a lo que yo quiero, voy a poder hacerlas más largas o más cortitas si es que realmente quiero hacerle más daño al cristalino, ¿no? Entonces, es importante que la modulación que nosotros podemos hacer con la facoemulsificación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para aumentar la efectividad del faco y minimizar los efectos adversos como son el daño endotelial, las quemaduras en la córnea, etc., ¿no? Como ya lo vimos ahí, las modulaciones básicas que son faco continuo, pulsado y burst, y hay un montón de modulaciones nuevas que las máquinas traen y que podemos acordarnos. Recuerden, de acuerdo a este gráfico, por ejemplo, si yo tengo en zona de no trabajo o zona off, bueno, la máquina va a estar en silencio, voy a tener mejor sujeción y voy a tener enfriamiento porque voy a tener flujo a ese nivel, pero no tengo faco, ¿cierto? Y entonces, si estoy en ciclo de trabajo, lo que voy a tener es emulsificación, pero sí voy a tener repulsión y puedo tener quemadura. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando estamos en todas estas variables, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta? Fíjense. Para nosotros hacer acá, y ustedes lo van a poder seguir, si yo quiero, por ejemplo, un esculpido, ya ustedes se van a dar cuenta que, ¿cómo será la irrigación? Bueno, tengo una irrigación más o menos alta, moderada, pero necesito aspirar algo, sí, o sea, lo que yo esté horadando en el cristalino, pues ese polvillo que sale, quiero que se vaya rápido, pues le daré un flujo de aspiración no tan alto, pero el vacío yo no quiero coger el cristalino, quiero que el cristalino se mantenga en su posición y quiero más bien simplemente pasar mi punta para poder hacer una brecha. Entonces mi vacío va a ser bajito. Pero el ultrasonido, ojo, acá es donde yo necesito poner ultrasonido. Es más, el más eficiente ultrasonido en este momento es el continuo. Entonces tenemos que usar nuestro criterio, ¿cierto? Acá igual, si yo quiero, por ejemplo, hacer un chopeo, ¿qué necesito? Necesito que haya una buena irrigación para que haya una buena cámara
necesito que el flujo, o sea, que los pedazos del núcleo vengan a mi punta, o sea, mi flujo va a ser mayor. Si ustedes ven ahí tengo 40 de flujo en la pantalla, y ustedes se van a dar cuenta que mi vacío tiene que ser alto, porque necesito agarrarlo, chopearlo más, y hacer vacío para que el ultrasonido tenga mayor eficiencia y pueda yo rápidamente ponerme ese pedazo. Por eso que el ultrasonido, en este caso, va a ir al 60% probablemente, ¿no? Y si ya estoy en el epineuto, pues de aquí ya más fácil, pues, ¿no? Yo necesito un gran vacío, necesito un gran flujo para que vengan los pedacitos que están dándose vuelta ahí de corteza o de presión, pero ya no necesito ultrasonido, ya estoy ahí ya en una zona mucho más relax, ¿no? Acá tienen un montón de ejemplos que de repente algún comentario podamos hacer, pero acá les voy a traer un montón de ejemplos y como corolario, como resumen, les voy a decir que la irrigación, pues, nos permite tener una buena presión intraocular, una profundidad de estabilidad de cámara anterior, el flujo nos sirve para hacer la velocidad de circulación del líquido en la cámara anterior, pero eso genera turbulencia, pero va a generar que los pedazos vengan a la punta. Esa es mi fuerza de arrastre. El vacío es mi fuerza de filtración, ¿no? Eso va a permitir movilizar, hacer más eficiente la vacuumificación. Y el ultrasonido es mi martillo, pues, es lo que me va a permitir hacer que todo esto pues, genere un mayor o una rápida destrucción de cristalino y que mi faco sea más rápido. Recuerden que todas las modulaciones que hemos visto de ultrasonido aumentan la eficiencia y disminuyen los efectos adversos. Para ser justos, y siempre me gusta compartir con ustedes, mucho de lo que hemos presentado lo presentó el doctor Walter de Gregori de la PAO y que es parte de su trabajo y que yo se los he compartido para que ustedes puedan valorar su trabajo y parte de lo que he puesto en la experiencia, ¿no? Entonces, cuando hagan una FACO, manténganse calmados y estén haciendo su cirugía sin ningún problema. Recuerden que ya se encuentra disponible este libro, que es el trabajo de mucha gente del Perú. Es un trabajo que han trabajado muchos médicos del norte, del sur, del centro, y que viene pues a hacer un aporte de la oftalmología peruana para los médicos que están en formación, o inclusive para nosotros que ya tenemos alguna experiencia, pero que es una consulta rápida de referencia que podrían aprovechar y que podrían estar pues como una forma de practicar lo que ustedes ya saben o han aprendido en su cirugía, ¿no? Para bien, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estoy dispuesto a compartir con ustedes. Y si no, para aprender, ¿no? Doctor, buenas noches. Hola. Francisco Román, que nos dice, ¿no? Cuando hay RCP, ¿debo mantenerme en posición 1 o en 0 mientras voy bajando la altura de botella? Ok, a ver, ¿para qué es eso? Fíjense. Si yo tengo una ruptura capsular, ¿ok? Independientemente del momento que se presente la ruptura capsular, y recuerden, el vitrio está con una presión positiva queriendo salirse de la cavidad vítrea, ¿ok? Si ustedes retiran rápidamente el tip, descompensan a la cámara anterior y obviamente el vitrio se va a prolapsar por el huequito que ustedes tenían y ese huequito va a terminar siendo un huecazo. O sea, por eso que es importante que ustedes, cuando tengan una rotura capsular, no se desesperen. Miren, mantengan el tip en posición 1 de irrigación, bajen la botella, pero manténganlo en 1. Y en la otra mano ustedes ponen viscoelástico, compensan esa fluctuación de la cámara anterior y evalúan. Y ahí siguen con su cirugía o convierten, ¿no? Doctor, buenas noches. No lo había saludado al inicio. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Quería agradecerle magnífica exposición, como siempre. En realidad, la idea del curso nace a partir de querer tenerlo a usted con nosotros para justamente ese tema de facodinamia, ¿no? Que es un tema tan complejo y que requiere, creo que un poco de paciencia y unos buenos tips.
Doctor, tenía una consulta. Nosotros, o al menos en mi caso, que estoy iniciando con la parte de FACO, ¿cuáles serían los parámetros ideales en los cuales yo podría iniciar? ¿No? ¿Tendría que empezar siempre con parámetros bajos, con un flujo bajo, con un poder bajo, para poder ir acomodándome a la sensación de la máquina, o podría yo ser un poco más arriesgado? A ver, lo que pasa es que es bien difícil decirte, oye, ¿qué parámetros usar? Porque todas las personas no somos iguales. O sea, cuando he visitado varios hospitales, entonces, y les digo, bueno, la idea es que ustedes operen. A ver, opera. ¿Qué parámetros vas a usar? No, voy a usar los parámetros del doctor Pomatanta. El doctor Pomatanta no eres tú, pues, o sea, ¿me entiendes? O sea, no eres tú. O voy a usar los parámetros del doctor Guamán. No, o sea, el doctor Guamán es el doctor Guamán. O sea, tú no eres el doctor Guamán. Tú no te mueves igual que él, tú no percibes igual que él, no escuchas igual que él. Entonces, los parámetros yo te aconsejaría que lo vayas probando. O sea, empieza con una técnica que sea segura, eso es importante. Si tú quieres una técnica segura, fíjense, hacer divide y conquista en Estados Unidos, si ustedes preguntan hasta antes de la pandemia, recuerdo, ¿qué técnica usan la mayor cantidad de cirujanos en Estados Unidos? Es divide y conquista. Entonces dices, wow, pero la divide y conquista es una técnica antiquísima, pero es una técnica segura, ¿no? Yo te aconsejaría que empieces con Stop and Chop. Ahí vas a poder practicar tu surco y tus parámetros. Tú tienes que medirlos en función de lo que tú sientes, ¿no? Por ejemplo, pero lo que te va a funcionar siempre es, quiero hacer un surco, ya, ¿qué tengo que hacer? Quiero destruir el cristalino en una especie de brecha, ok. Lo que yo quiero hacer es daño, ok. Si quiero hacer daño, mi poder de FACO va a ser mayor. Ya, tu primer parámetro ya está. El FACO tiene que ser mayor. ¿Cuánto mayor? Si estás usando un Centurion, ¿qué de FACO tienes tú? Bueno, en el Hero tenemos Infinity, Centurion y Constellation. Ok. Entonces tú eres Alcon Loader. Ok. Todos son cristal. Alcolonizado. Todos son peristálticos. Entonces, fíjate. Seguro que si estás con Centurion vas a usar la punta balance. Con la punta balance, con 60% de FACO te va a ser suficiente. ¿Bien? Le pones 60% de FACO, porque ese es tu tope ideal para esa punta. En torsional, si quieres, torsional. Y tú puedes usar un oscil o torsional continuo para poder hacer esa brecha, y también vas a usar un flujo bajo, porque necesitas simplemente que el intercambio sea lo que está saliendo de lo que tú estás haciendo la brecha, va a salir un polvillo o va a salir una especie de fragmentos que están pasando hacia la punta, y tu vacío no necesitas un gran vacío porque no necesitas sujeción. Entonces ahí dices, ok, voy a tener un vacío de 80, ¿no? Y listo, con eso ya tienes tu presión de irrigación de 55, tienes tu ultrasonido de 60, tu vacío de 80 y tu flujo de 15 o de 20, si quieres. Entonces, tu lógica dinámica empieza así. Depende del paso que tú estás haciendo y depende de lo que tú quieres lograr. Entonces, te mides, ¿no? Vas midiéndote. Oye, escucha, pero tú dices, no hace FACO, la típica, ¿no? No te asustes. O sea, normalmente el residente, cuando está empezando a hacer FACO, se usa de botella y media de BCS, porque hasta que le da. No. El FACO, cuando el residente comienza, le pone el pie en posición 3 y está, doctor, ¿cómo hago? Y saca el FACO así como pisando, ¿no? En posición 3 continuamente. Y eso es común, ¿no? Porque eso se ve en las mejores familias, no pasa nada. Y muchas veces ustedes tienen temor de estar en posición 3 y la modulación que ustedes han usado es segura y se olvidan de la profundidad del tip. Acuérdense que el tip, cuando ustedes le ponen, el cristalino tiene 4.5 a 5 milímetros de profundidad, o sea, es bastante profundo. Cuando ustedes ven el ancho del cristalino en el centro, es grande.
Y el tip no llega, pues, o sea, no va a llegar, tienen que hacerlo de a poquitos hasta que vean el reflejo rojo. Entonces, con esos parámetros, sin empujar el cristalino y en posición 3 en forma adecuada, si lo has puesto lineal o lo has puesto fijo, recuerda que hablamos de tenías de panel o tenías como el acelerador. Yo te aconsejo que lo hagas como el acelerador para que puedas medirte cómo vas a ir haciendo la fotointensificación. Esos son tus parámetros para el surco. Pero si quieres chopear, ¿ok? En el chopeo y estás con una punta o sí, recuerda que la punta o sí, ¿qué hace? Hace esto, ¿cierto? ¿Sí? No es esto nada más, sino tiene 2 grados de variabilidad. Y si le has puesto 60%, es 1.2 grados nada más que está haciendo de cambio. Es poquito realmente, pero ese movimiento horizontal que tiene, no longitudinal, hace que se suelte más rápido la punta cuando uno trata de ingresar al cristalino. Entonces, ahí tú, ¿qué tendrás? Tendrás que tener mayor vacío. Pues, si tú estás usando Centurión, el Centurión está diseñado para tener vacíos muy altos. O sea, tú puedes meterle 400 si quieres de vacío. Si quieres ser más tranquilo, puedes mantenerle 350, 300 de vacío, un flujo de 30 o de 25 e intentar, ¿no?, chapar el núcleo con ese vacío, y una vez que lo has chapado, ahí recién fijarlo. Te das cuenta que cuando ustedes usen chop, en la variable chop, el IP está apagado, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta de eso, Jorge? No. O sea, la ráfaga... La verdad que no me había dado cuenta. Ok, cuando vayas a operar, te vas a dar cuenta que el IP está apagado porque, imagínate, pues, estás agarrando tu cristalino y de repente tú llegas a posición 3 y la máquina lo interpreta como obstruido y bota una ráfaga de ultrasonido longitudinal y sueltas el pedazo. O sea, tienes que cerciorarte que alguien de tus compañeros te ha hecho una broma y te ha activado el IP y te sonaste con tu cirugía. Entonces, te das cuenta que los parámetros los vas construyendo de acuerdo a lo que tú quieras durante la cirugía. No copies los parámetros de otros. Te puedes basar en eso, pero razona lo que estás haciendo. ¿Ok? Bien, gracias, doctor. Sí, es bastante... Es todo un camino, ¿no? La facodinamia. He visto al menos las veces o las oportunidades que he podido entrar con los doctores en el hospital. Veo que ellos son muy dinámicos en cuanto a sus parámetros, ¿no? La mayoría tiene algunos prefijados, pero van variando en cuanto al momento de la cirugía se encuentren, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer el chop, o al momento de aspirar restos, ¿no? No se quedan con unos parámetros siempre fijos, sino depende del tipo de ojo en el que se encuentren, ¿no? Si es un ojo con cámara estrecha, si es un ojo con conteo endotelial bajo, ¿no? Si es un ojo con un glaucoma avanzado, por ejemplo. Entonces, todos esos parámetros sí, siempre los tenemos en consideración. Claro, o sea, recuerden que los parámetros no tienen que ser a todos iguales, o sea, no todos los ojos son iguales, pues, ¿no? Y depende de lo que tú tengas en un ojo también, o sea, si tienes un gris flácido o una pupila pequeña, o sea, tienes que aprender a usar tus parámetros de acuerdo a lo que tú. Por eso le decía, la facodinamia consiste en que tu máquina tú la incorpores en tu cerebro. Entonces, si tu cerebro funciona de acuerdo a lo que tú estás mirando, pues tu dinámica va a cambiar también. Y tienes que ser capaz de entender lo que está pasando y agarrar el parámetro que te está perjudicando y modificarlo para poder hacer que la cirugía sea más segura.